Bienvenidos al curso de Principios Básicos de PLC. Lo primero que uno se pregunta es qué significan estas siglas de PLC. Y PLC no es otra cosa que Programmable Logic Controller, que es un controlador lógico programable. Básicamente es un dispositivo computadorizado utilizado para controlar equipo en una industria. Ejemplo de este tipo de equipo pues están maquinarias de procesamiento de comida, líneas de ensamblaje de autos y cualquier otro tipo de proceso que se quiera automatizar. Se compone de un CPU, el Central Processing Unit, de periferales, memoria y lo que se conoce como un panel de entradas y salidas. Hay varios fabricantes de estos PLC. Entre estos se puede mencionar Siemens, Allen Bradley, Mitsubishi y Omron, entre otros. Nosotros aquí nos vamos a concentrar en discutir la familia de PLC de Allen Bradley. Entrando en estos PLC de la familia Allen Bradley, pues Allen Bradley tiene varios tipos de PLC. Entre estos se encuentra el SLIC 500, el SLC 500, el Micrologis 1000 análogo, el Micrologis 1100, el 1200 y la última versión de controladores que ha sacado Allen Bradley pues se conocen como los Compact Logic 5000. Nosotros en el curso pues nos concentraremos en los SLIC 500 y discutiremos también algo de Micrologics. Cuando entramos a los componentes de un PLC, pues comenzamos con el CPU, que es el Central Processing Unit. Es donde se toman todas las decisiones, se ejecutan operaciones aritméticas y lógicas y se interpretan programas almacenados en memoria. Al igual que en una computadora, el componente más importante es el microprocesador. Entre los periferales, pues son los medios utilizados por el usuario para comunicarse con el procesador, entrar programas en memoria, modificar programas y examinar el proceso. Ejemplo de este tipo de periferales, pues hablamos del teclado, del monitor, de la impresora, entre otros. Las memorias, igual que en una computadora, pues son los circuitos integrados donde se almacenan los datos y programas utilizados por el procesador. Al igual que en las computadoras, pues existen las memorias de tipo RAM, ROM y la tipo EEPROM. Y los paneles de entradas y salidas, lo que conocemos como los I/O rack, son los medios de comunicación entre el procesador y el proceso controlado. Se compone de módulos digitales, análogos, data en paralelo y comunicación. En esto de los paneles de entradas y salidas, pues abundaremos más adelante, ya que no todos los PLCs poseen paneles de entradas y salidas. Los tipos de módulos de entrada y salida o de input y output, pues tenemos los módulos digitales, que son de entrada y salida, ¿verdad? De input y output, y estos manipulan dispositivos que pueden estar o encendidos o apagados, o sea, dos estados. O sea que aquí como ejemplo de este tipo de módulo yo puedo simular push button, limit switch, válvulas, temperature switch, etcétera. Los módulos análogos son de entrada y salida también, igual que los digitales, pero estos manipulan data que varía de forma continua. Ejemplo de esto está la temperatura, el flujo, el nivel, la presión. Son cantidades que no están en un estado u otro, sino que son múltiples estados. Los módulos de data en paralelo se utilizan para procesar 8 elementos de data binaria simultáneamente. Ejemplo de estos son los tone wheel switches y los displays. Estos módulos de data en paralelo que tienen ejemplo de los tone wheel switches y displays se encuentran más bien en los SLIC 500. Los PLC más pequeños como los Micrologics pues no tienen estos dispositivos de módulos de data en paralelo. Y los módulos de comunicación son utilizados cuando existe un I/O rack remoto. ¿Por qué utilizar un PLC? Pues hay varias razones para esto. Entre estas se encuentra que el alambrado se reduce si yo lo comparo con los relays, ¿verdad? Con alambrar el relay para realizar el mismo tipo de control. Escribir y editar un programa es más fácil y rápido que realambrar, ¿verdad? Así que vamos a descubrir que en nuestro programado, pues, el programa nos indica si hay errores y corregirlo es más fácil.
Revisar la lógica del programa es sencillo comparando con localizar una conexión defectuosa en el circuito. Una falla en el sistema no hace que todo el sistema colapse. Una parte de un sistema de producción se puede desconectar del sistema sin interrumpir todo el proceso. Requiere menos espacio debido a los componentes electrónicos utilizados. Poseen una vida útil más prolongada si los comparamos con los relays. Y el operador está mejor informado de las condiciones del sistema. También poseen alta confiabilidad, reducen costos, pueden soportar condiciones adversas como lo son ruido, como lo es polvo, ¿verdad? Y son expandibles. Algunas de las consideraciones al seleccionar un PLC. Pues tenemos el número de entradas y salidas. O sea que los PLC, por ejemplo, en alambral y dependiendo del tipo de PLC que vayamos a usar, si es SLIC 500 o si es Micrologic, pues estos tienen diferentes números de entradas y salidas. En el SLIC 500 yo puedo tener 16 entradas y 16 salidas. Mientras que en los otros PLC de tipo Micrologic, pues las entradas y las salidas varían. Capacidad de memoria, ¿verdad? Es otro punto a considerar. Igual que una computadora, pues dependiendo del modelo, pues va a tener más o menos capacidad de memoria. El número de módulos especiales de input y output, si yo quiero módulos digitales nada más, o si quiero módulos digitales y análogos, etcétera. Así que eso también va a determinar las consideraciones al seleccionar el PLC que yo quiera. Capacidad de expansión del PLC, ¿verdad? Si tiene módulos de input y output para expandirme yo más adelante. El tiempo de scan, que es el tiempo en que él hace la leída del programado. La comunicación, si es local, si es remota. Obviamente el software y el apoyo que nos puede dar la compañía con respecto a ese software. Y el costo. Entonces entramos a lo que son las entradas y las salidas, lo que llamamos los inputs y los outputs. Pues los inputs los definimos como dispositivos que suplen una señal de data a un PLC. Ejemplos son push button, interruptores, dispositivos de medición, etc. O sea que dispositivos como sensores, por ejemplo, pues yo los considero todos inputs, ¿verdad? Y yo puedo tener sensores de presión, de temperatura, de nivel, de flujo, ¿verdad? Entre otros. Estos vienen en digitales o análogos y para voltaje AC y DC. En PLCs pequeños como por ejemplo los Micrologic pues se alambran en los tornillos del PLC, pero en los PLCs más grandes como los SLIC 500 pues aquí sí vienen con los módulos de I/O, ¿verdad? En este caso de input en forma de tarjeta. Tienen capacidades de 8, 16, 32, 64, 96 entradas cada uno, por ejemplo. Y vienen para diferentes voltajes como 5, 12, 24 y 48 voltios DC y 12, 24 y 120 y 240 voltios AC. Entonces, cuando definimos lo que son los outputs, pues estos son dispositivos que aguardan por una señal de data del PLC para ejecutar sus funciones de control. O sea que aquí en los outputs nosotros definimos bombillas, motores, válvulas, control relay, todo eso para nosotros va a ser output, va a ser salida. Iguales que los inputs, pues pueden ser digitales o análogos y los puedo tener para voltajes AC y DC. En los PLC pequeños los outputs también se alambran a los tornillos del PLC y en los grandes, igual que los inputs, vienen también como módulos o tarjetas con diferentes capacidades como 8, 16, 32, 64, 96 salidas cada uno. Y también vienen para diferentes voltajes como 5, 12, 24 y 48 voltios DC y 12, 24, 120 y 240 voltios AC. Existen dos tipos de input y output, ¿verdad? Hablamos de los módulos digitales que poseen dos posibilidades, o está prendido o apagado. Así que esto se modela porque consisten de unos y ceros. Un 1 significa on y el 0 pues significa off. Y los análogos son dispositivos que pueden tener un número infinito de estados. O sea que no solo pueden estar en on-off, sino que hay estados intermedios.
¿Cómo se representan estos inputs y outputs por la lógica del PLC? Pues se representan bastante parecido a lo que es la lógica de relay. En esta tabla pues presentamos, ¿verdad?, varios tipos de dispositivos como lo son push button, interruptores de proximidad, de temperatura, de flujo, de nivel, etcétera, con su diagrama eléctrico y el diagrama lógico que básicamente es representado por contactos normally open y normally closed, ¿verdad? Contactos normalmente abiertos y contactos normalmente cerrados, ¿verdad? Como lo vemos en la lógica de relays. Si yo voy a representarlo en su estado de abierto, pues lo represento con un normally open. Si yo voy a representarlo en su estado de cerrado, pues lo represento con un contacto normally closed. Igual que en la lógica de los relays. Cuando cubro los outputs o la salida, pues entonces ahí puedo mencionar bombilla, motor, válvula, los control relay, ¿verdad? Relay de control, bocina, solenoide. Su diagrama eléctrico y su diagrama lógico, pues será, ¿verdad? Indicando si está energizado o desenergizado. Así que lo vamos a representar los outputs en nuestra lógica de relay. Esto es un ejemplo de cómo se ve, ¿verdad?, el PLC de Alan Bradley, el SLIC 500, ¿verdad? Es un PLC grande, pesado, y pues posee input y output de data digital, de data análoga, y también tiene espacio spare o espacio disponibles para expansión, y tiene también lo que habíamos mencionado anteriormente, los tone wheel switches con los módulos o display digitales. Y este es un ejemplo de cómo se ve el Micrologis 1100, ¿verdad? Los Micrologis son varios modelos, está el análogo, el 1000 análogo, el 1100, el 1200, etc. Este en específico es el 1100, este posee 10 input y 6 output, a diferencia del SLIC 500 que vimos anteriormente, que posee 16 input y 16 output. Se puede observar en la parte superior, ¿verdad?, donde están los tornillos de los inputs, porque tienen los números I/0, I/1, I/2, I/3, hasta I/9. O sea que ahí están mis 10 inputs. Y abajo pues puedo observar los tornillos de los outputs porque están identificados con el O/0, O/1, O/2, hasta O/5. Así que estos dos son los que más vamos a estar discutiendo a través del curso. SLIC 500 versus Micrologis 1100. Pues SLIC 500, como dijimos, posee los I/O racks, los módulos de entrada y salida, mientras los Micrologis no. El SLIC 500 es más grande y pesado que el Micrologis. Y el SLIC 500 pues, posee 16 inputs y 16 outputs versus el Micrologis, que posee 10 inputs y solo 6 outputs. Programación del PLC Alan Bradley, los archivos de datos. Pues esta tabla lo que nos indica es los tipos de datos que yo puedo tener y que vamos a cubrir algunos de ellos y cómo yo los identifico, ¿verdad?, a la hora de escribir sus instrucciones. Y eso pues lo vamos a aprender según vayamos cubriendo cada una de las instrucciones, ¿verdad? En este caso tengo las de output, de input, hay de status, de bits, de timer, counter, control, números enteros, floating point, comunicación RF485, etcétera. Así que esta tabla pues la vamos a utilizar más adelante cuando cubramos esas instrucciones. Programación del PLC Alan Bradley. Las instrucciones que tengo disponibles pues son muchas, ¿verdad? Tengo un sinnúmero de instrucciones. Ejemplo de estas pues de secuencia, las lógicas, las de timer y counter, las de comparación, las de movimiento de datos, las de traslado de datos, comunicación serial, procesamiento de texto, manipulación de archivos, incremento, decremento, conversión tipo ASCII, las matemáticas, y ahí dentro de las matemáticas están las de multiplicar, dividir, sumar, restar, etcétera, puntos flotantes, estadística, las de PID y otras. O sea que hay un sinnúmero de instrucciones que yo tengo disponibles para yo hacer programación con este PLC Alan Bradley o con cualquier tipo de PLC Alan Bradley. Cuando hablo de la lógica de programación, pues ya habíamos cubierto un poquito, habíamos mencionado que íbamos a estar utilizando la lógica de los relays. Y con la lógica de los relays, pues ahí lo que vamos a utilizar son o contactos normal y open, normalmente están abiertos
a menos que una fuerza actúe sobre ese contacto. O los normally closed, que es se encuentran cerrados a menos que una fuerza actúe sobre ese contacto cerrado y lo abra. Así que esa lógica de relay la vamos a estar utilizando para implementar nuestros diagramas de escalera. Ejemplo de cómo yo implementaría esa lógica de relays, pues en los diagramas de escalera, que es como yo voy a estar programando mis funciones, ¿no? Este es un ejemplo, ¿verdad? De un diagrama de escalera, en este caso en su forma eléctrica, ¿no? Porque tiene si uno se fija en el diagrama, pues tiene los diferentes inputs. En este caso, unos sensores que tienen nombre de low fuel pressure, high fuel pressure, minimum airflow y damper open, ¿verdad? Con su simbología en diagrama eléctrico. Y a la derecha pues tengo los outputs, en este caso tendría un CR1, que eso es lo que significa es un control relay 1, un green light y un red light, una luz verde y una luz roja. O sea que si yo fuera a definir este diagrama de escalera para luego construirlo en el programador del PLC, pues definiría primero que tiene 4 entradas, 4 inputs, que son el low fuel pressure, high fuel pressure, el minimum airflow y el damper open. Y este tendría 3 outputs, que es el CR1, que es el control relay, el green light y el red light. La forma en que yo interpretaría este diagrama de escalera sería que para que se active el control relay 1, se tiene que activar el low fuel pressure, o sea que ese sensor se tiene que dar, o sea, cerrarse, se tiene que cerrar el minimum airflow y se tiene que cerrar el damper open. Cuando eso ocurre, pues hay flujo de corriente de la línea 1 a la línea 2. Se energizaría el CR1, ese control relay 1, y por lo tanto, los CR1 open y CR1 close que se ven en la figura, pues el CR1 open se cerraría, esa sería la fuerza que actuaría sobre él, prendiendo la bombilla verde, y el CR1 close se abriría apagando la roja. Así que esa es la forma en que trabajan los diagramas de escalera y la forma en que vamos a hacer los análisis de los problemas de PLC. En cuanto a la referencia, pues nosotros aquí le proveemos algunos libros, ¿verdad? Y algunas referencias de manuales. Y la última, que es la que indica el website www.thelearningpit.com, es donde usted puede adquirir el programado Logic Pro 500, que es el que vamos a estar utilizando para realizar nuestras simulaciones, ¿verdad? De nuestros ejemplos y de nuestros problemas. Ese programado pues tiene un costo de unos $35. Y si no desea adquirirlo en la misma página, ¿verdad? El mismo website, puede adquirir una versión trial, una versión de prueba, que tiene una duración de unos 30 días, completamente gratis. Y esta pues le permite hacer las simulaciones, aunque no le permite ni grabar ni imprimir. Así que esa ventaja solamente la obtendría si adquiere el programado por el costo de los $35. Así que con esto terminamos nuestra introducción al curso de PLC, principios básicos de PLC.